La clase de hoy corresponde al tema de balance de potencia en un reactor de fusión. Vamos a realizar, utilizando la conservación de la energía, justamente un balance de condiciones de potencia para determinar cuáles son las limitaciones en distintos parámetros como la densidad, la temperatura, el tiempo de confinamiento de energía, etc. Entonces, la meta es determinar cuantitativamente los requerimientos, específicamente en presión del plasma, en densidad, en temperatura del plasma y en confinamiento de la energía que contiene ese plasma en una mezcla de deuterio-tritio para producir un balance de potencia global favorable en un reactor de fusión. En conclusión, queremos ver bajo qué condiciones vamos a lograr que la potencia de salida del reactor de fusión sea mucho mayor a la potencia de entrada, es decir, la potencia que le ponemos al reactor de fusión para que funcione y opere. El balance de potencia juega un rol crucial en determinar la conveniencia de la fusión magnética, que es la que nos estamos enfocando como fuente de electricidad. Entonces, por eso dedicamos este capítulo a un análisis del balance de potencia, porque en función de eso vamos a poder ver la conveniencia que tienen los reactores de fusión por confinamiento magnético para producir electricidad. En conclusión, llegaremos a un punto de decir cuáles son las condiciones para que sea favorable producir electricidad mediante el método de fusión por confinamiento magnético. Entonces, para lograr ese balance de potencia básico, vamos a hacerlo a un nivel aproximado básico para tener la estimación más simple y sencilla. Entonces, involucra el análisis de lo que llamamos la forma cero dimensional de la ley de conservación de energía. Aquí vamos a recurrir a la ley de conservación de energía desde el punto de vista de la teoría de dinámica de fluidos. Entonces, para aquellos que han llevado un curso de dinámica de fluidos, pues tal vez les va a parecer más familiar la relación que vamos a usar. Vamos a recurrir a la teoría de dinámica de fluidos y vamos a traer de ella la ley de conservación de la energía para hacer este balance de potencia. Después de esto, vamos a hacer un análisis detallado de ese modelo que llamamos cero dimensional, buscando las condiciones cuantitativas en presión, en temperatura, en densidad, en confinamiento de energía que deben de ser satisfechas con el objetivo de alcanzar un balance de potencia favorable. Entonces vamos a definir cuáles son las condiciones de presión, de temperatura, de densidad, de confinamiento de energía que sean favorables para el balance de potencia como tal. Con este conocimiento de las limitaciones en el balance de potencia, esto nos va a dar la información necesaria que va a servir de entrada para el diseño de los reactores de fusión magnética. Entonces, a partir de esta información, sabiendo ya cuáles son las condiciones y las limitaciones que deben de cumplirse de acuerdo al balance de potencia, vamos a estar en capacidad con esa información de diseñar un reactor de fusión
que tenga un balance de potencia favorable para producir electricidad. Como mencionaba, entonces vamos a trabajar con la ley de conservación de energía cero dimensional. Entonces, aquí podría trabajarse con el modelo de fluido tridimensional, considerando la conservación de masa, la conservación de momento, la conservación de energía, las ecuaciones de Maxwell. Recordarán ustedes del curso de Física de Plasmas 1 que nosotros trabajamos con ese modelo de fluido tridimensional, ¿verdad? Vimos la conservación de la masa relacionado a la conservación de la cantidad de partículas, la conservación de momentum, que era la ecuación de movimiento, la ecuación de conservación de energía también y las ecuaciones de Maxwell. Sabemos que todas esas ecuaciones que acabo de mencionar, que vimos en el curso de Plasmas 1, representa un grupo de ecuaciones diferenciales parciales que no son lineales, que son acopladas y desde luego que requieren ser separadas en cada especie. Entonces, para los electrones es un conjunto de ecuaciones de fluido, para los iones es otro conjunto de ecuaciones de fluido y así para las partículas alfa, describiendo el plasma que tenemos ahí como multiespecies. Además, una descripción precisa de los fenómenos de fusión requiere el conocimiento de lo que llamamos la física microscópica, que tiene por objetivo determinar la función de distribución de las partículas actual. Decimos la física microscópica la llevo del mundo microscópico al macroscópico recurriendo a la función de distribución. Entonces, necesitamos un modelo simple para introducir la energía de fusión y llegar a un resumen de requerimientos de balance de potencia global en el reactor de fusión. Observen que nos vamos a enfocar en un modelo lo más simple posible para encontrar esos requerimientos de ese balance de potencia global que se requiere cumplir en el reactor de fusión. Entonces, de nuevo, insistiendo, este modelo es cero dimensional, se enfoca en la conservación de la energía. Este resumen suministrado por un modelo ayuda a agrupar los regímenes de parámetros en términos de presión, de densidad de temperatura, de confinamiento de energía. Es decir, vamos a llegar a una expresión que va a darnos cuáles deben de ser las condiciones de presión, de densidad, de temperatura, de confinamiento de energía para lograr yo un balance favorable de energía para producir electricidad. Entonces, nos vamos a enfocar ahora en cómo lograr ese balance de energía que nos va a definir esos requerimientos de presión, temperatura, confinamiento de energía, etcétera, y que nos va a definir las condiciones que debemos alcanzar para que nuestro reactor de fusión sea beneficioso desde el punto de vista de la energía que podemos obtener. De nuevo, este modelo cero dimensional es obtenido a partir de las ecuaciones del modelo de fluido tridimensional que ustedes ya conocen del curso 1, haciendo un conjunto de suposiciones, de simplificaciones, de aproximaciones, como vamos a ver a continuación.
La primera es que, llamémoslo, el combustible se asume que consiste de una mezcla de deuterio-tritio, 50% de deuterio y 50% de tritio. Y vamos a considerar que la concentración de partículas alfa es relativamente pequeña. Recuerden que la reacción de deuterio-tritio, lo que se produce es un neutrón y una partícula alfa. La partícula alfa la entendemos como el núcleo de helio 4. Eso es lo que se llama partícula alfa, el núcleo de helio 4. Entonces, ese neutrón y esa partícula alfa o núcleo de helio, vamos a asumir que todavía la concentración de partículas alfa no es muy grande comparada a la concentración de deuterio y de tritio en ese reactor. Entonces, estamos considerando, y aquí voy a marcar para que se vea mejor, estamos considerando la densidad electrónica y que esa densidad electrónica corresponde a lo que voy a llamar la densidad tal cual, y que la mitad de esa cantidad de partículas que hay, la mitad va a ser de partículas de tritio y la otra mitad va a ser de partículas de deuterio. Observen que si ustedes toman este 2 y lo pasan a dividir aquí, lo que les da es que la densidad de tritio es n partido de 2, o sea, la densidad partido de 2, como debe ser, porque estamos hablando que la densidad de tritio debe ser un 50% y la densidad de deuterio tiene que ser también un 50%. Entonces, 2 veces la densidad de tritio corresponde a la densidad de electrones, que es igual a la densidad global. 2 veces la densidad de deuterio es la densidad de electrones, que corresponde a la densidad global. Y lo que mencionábamos antes como una condición, n sub alfa, que corresponde a la densidad de partículas alfa, tiene que ser muy pequeña comparada a la densidad total presente, ¿verdad? Dijimos que una condición es que la concentración de partículas alfa no sea muy grande. Eso lo estamos poniendo aquí. N sub alfa corresponde a la densidad de partículas alfa, que tiene que ser pequeña en comparación a la densidad de electrones y de iones. Cuando hablemos de N sub J nos referimos a la densidad numérica de alguna especie, ¿verdad? Sea deuterio, tritio o electrones como tal. Segundo, cada componente de nuestro combustible, que es el deuterio, el tritio, debe ser asumido que está a la misma temperatura. Entonces, debemos considerar que la temperatura del deuterio, que la temperatura del tritio, que la temperatura de los electrones, todos tienen un mismo valor. Entonces, si todas las especies tienen la misma temperatura, esperaríamos que lo que tenemos ahí es un equilibrio térmico. Todas las especies, electrones, tritio, deuterio, todos tienen la misma temperatura. Estamos considerando eso. Note que mientras la densidad de partículas alfa es pequeña, la densidad de energía es muy importante, es considerable, porque, y aquí voy a subrayar, si ustedes recuerdan, la energía que se libera en la reacción por las partículas alfa es una energía alta, ¿verdad? Aunque hayan pocas, la energía que contienen ellas en energía cinética es muy
considerable, es muy significativa, ¿verdad? Porque los productos en una reacción de fusión tienen energías cinéticas mucho mayores a los reactantes, ¿verdad? En este caso el deuterio y el tritio. Entonces, la energía de las partículas alfa es significativa, a pesar de que hayan pocos. Vamos a borrar aquí. Tercero, el combustible se asume que está en la forma de un plasma totalmente ionizado. Justamente porque las temperaturas son tan altas, se debe considerar ya de que todos los átomos ahí presentes están ionizados, absolutamente todos. Por eso hablamos de un plasma totalmente ionizado. Y como mencionaba antes, en esas condiciones vamos a considerar que ya hemos alcanzado un equilibrio termodinámico. Por lo tanto, podemos describir la física de ese plasma considerando que ahí tengo equilibrio termodinámico. Habitualmente, cuando en un sistema físico tengo equilibrio termodinámico, puedo describirlo utilizando las funciones de distribución maxwelliana. Se sabe desde el punto de vista físico que un sistema físico en equilibrio es bien descrito por la función de distribución de Maxwell, que eso lo vimos en el curso 1 también. Entonces, utilizando la física para un sistema de equilibrio termodinámico, se sabe, y aquí voy a anotar, se sabe que la energía contenida por ejemplo, las especies de deuterio, es 3 medios la densidad de partículas de deuterio por la temperatura del deuterio. Entonces, si yo quiero calcular cuánta energía interna tienen solo las especies de deuterio, utilizo esta relación que me da la energía U interna del deuterio como 3 medios densidad de deuterio, temperatura de deuterio. Entonces, esto me permite calcular la energía interna de cada especie. Las especies de deuterio van a tener energía interna, las especies de tritio van a tener energía interna, las especies de partículas alfa van a tener energía interna y de igual manera cada especie va a tener su propia presión. Si fuera el caso de deuterio, la presión del deuterio sería igual al producto de la densidad del deuterio por la temperatura del deuterio. Entonces, el producto de densidad por temperatura nos da la presión. Cada especie, entiéndase deuterio, tritio o electrones, cada especie tiene un valor en presión que va a depender de la densidad y de la temperatura que tenga la especie. De nuevo, retomando. Si sabemos que la energía interna para cada especie está dado por esta expresión, 3 medios del producto de la densidad por la temperatura, y que la presión para cada especie está dada por esto, podríamos entonces sumar las energías internas de todas las especies. Esto es sumar la energía interna del deuterio, la energía interna del tritio y la energía interna de los electrones. Siguiendo y utilizando esta relación, lo único que haríamos es sustituir aquí, recordando que la densidad N corresponde a la densidad de electrones y que N es igual
a 2 veces la densidad del deuterio, a 2 veces la densidad del tritio y a 1 vez la densidad de electrones, ¿verdad? Entonces N es justamente esto. Si yo tomo esta relación, la sustituyo aquí para el caso del deuterio, la sustituyo aquí para el caso del tritio y la sustituyo aquí para el caso de los electrones y considero que la densidad de cada especie la puedo expresar de esta manera. Por ejemplo, la densidad de tritio sería N partido de 2. De igual manera, la densidad de deuterio sería N partido de 2. Si considero eso, no lo vamos a hacer, esto es relativamente simple. Me permite obtener que la suma de las energías internas es 3 veces N por T. Entonces vean ustedes que con esto estoy logrando estimar cómo calcular la energía interna de todo ese plasma, constituido por iones de deuterio, iones de tritio y electrones. Si sumo la energía interna de todo ese sistema, sería 3 veces el producto de densidad por temperatura. De igual manera, como el deuterio tiene presión, como el tritio tiene presión, como los electrones ejercen presión, entonces yo puedo sumar las presiones de cada especie y obtener la presión total de ese plasma que tengo ahí. La presión que represento por P sería 2 veces el producto de N por T. Igual que en el caso anterior, recurro a esta fórmula donde la sustituyo aquí para cada caso. Y de manera muy simple ustedes podrían corroborar considerando esto que está aquí, que les va a dar 2 veces NT. Ahora, si vemos tanto en este resultado como en este, está como común el producto NT. Entonces podríamos sustituir una de estas fórmulas en otra y llegar a esta relación, que nos dice que la energía interna del sistema, de ese plasma como un todo, cuánta energía interna tiene, es 3 medios el valor de la presión total de todas las especies. Entonces es muy importante tener presente que la presión se relaciona con la energía interna. Más presión, más energía interna. Menos presión, menos energía interna. Podríamos decir que nosotros estamos interesados en tener mucha energía interna en el sistema, en el plasma, ¿verdad? Para que se den las condiciones de temperatura, de densidad necesarias para lograr las reacciones de fusión. Entonces, ya podemos ir adelantándonos a pensar que requerimos mucha presión. ¿Por qué? Porque la presión se relaciona con la energía interna. Más presión, más energía interna. Muy bien, y entonces aquí como estamos sumando efectos de cada especie, así como hicimos en el curso 1 de plasmas cuando pasamos del modelo multiespecie al modelo de una especie, estamos haciendo aquí lo mismo, ¿verdad? Porque la presión, ya no hablamos de presión de deuterio, tritio y electrones, sino estamos hablando de una presión como un todo. No estamos hablando de una energía interna de manera individual en cada especie, sino la energía interna como un todo. Y estamos relacionando la energía interna como un todo con la presión como un todo. Entonces, hemos logrado simplificar el modelo de un modelo multiespecie a un modelo de una especie. Nada más. Entonces, usando estas simplificaciones, podemos ahora escribir la bien conocida conservación de la energía, la relación de la conservación de la energía, que la tomamos de la dinámica de fluidos. Insisto aquí, no vamos a demostrar esta fórmula ni nada,
solamente la vamos a traer de la física dinámica de fluidos para utilizar y con ella realizar nosotros el balance de potencia que requerimos. Respecto a la relación de conservación de energía, hay varias formas. Nosotros vamos a usar esta que está aquí. Está etiquetada como la ecuación 4.1 por un tema de conveniencia. Lo que voy a hacer ahora es explicar cuál es el significado de cada término para que les quede claro a qué contribuye cada uno de esos términos en esta expresión. Primero, y aquí voy a subrayarlo, vamos a hablar de este que está aquí, de este. Estoy encerrando ahí un círculo. Si yo considero un volumen fijo y pequeño como este que ustedes observan aquí, visto desde el marco de referencia del laboratorio, este primer término representa la tasa temporal de cambio de la densidad de energía interna. ¿Se acuerdan ustedes lo que les dije ahora? Que la presión guarda una relación con la energía interna del sistema. Entonces, observen que aquí la presión está cambiando con el tiempo. Como la presión es proporcional o guarda una relación con la energía interna, al cambiar la presión, también está cambiando la energía interna. Entonces, por eso decimos que este término de acá corresponde a un cambio de la energía interna respecto al tiempo. Tal vez no lo mencioné, que U más bien representa la densidad de energía interna en este volumen, ¿verdad? En este volumen, ¿cómo cambia la densidad de energía interna? ¿Cómo cambia U respecto al tiempo? A eso es lo que nos referimos. Muy bien, entonces ese primer término representa el cambio de U, el cambio de la energía interna en un volumen como este respecto al tiempo. El segundo término corresponde a este. Describe el flujo neto de densidad de energía que deja el volumen por convección. Entonces, existe un flujo de energía, que deja el volumen, este volumen, por el proceso de convección, ¿verdad? Por el proceso de convección. Recordemos que convección es justamente cuando la materia transporta esa energía térmica a través de el movimiento de la materia como tal. Entonces, este segundo término, corresponde justamente a ese flujo neto de densidad de energía que deja el volumen por el proceso de convección. Recordemos que tenemos los procesos de transporte de energía corresponden a convección, conducción y radiación. Aquí estamos hablando que el proceso es convección. Convección, cuando la materia se mueve y con ella se lleva energía. Entonces, ese segundo término corresponde a eso. Luego tenemos el tercer término, este que está aquí, que corresponde a la pérdida de densidad de energía debido a procesos de expansión, y ahí no está etiquetado, o compresión. Sabemos que el plasma se puede comprimir o se puede expandir, ¿verdad? Cualquiera de los dos. Podríamos lograr que este cubo se haga
más pequeñito, o podríamos lograr que este cubo se haga más grande, ¿verdad? Entonces, podemos tener procesos de expansión o de contracción en el plasma. Entonces, este término corresponde a eso. Cuando se comprime, cuando se expande, ¿qué tanta densidad de energía se está perdiendo en ese proceso? ¿Qué tanta densidad de energía se está perdiendo, por ejemplo, en ese proceso de expansión? El otro término, el cuarto, vamos a marcarlo, este que está aquí, corresponde a la pérdida de densidad de energía debido a procesos difusivos. Recordemos que cuando yo tengo muchas partículas muy cerca, es decir, la densidad muy grande, y tengo otra parte donde la densidad empieza a disminuir, el proceso difusivo es por colisiones mismas, las partículas van a transportarse preferiblemente en la dirección donde haya menos densidad. Ese transporte de las partículas en la dirección donde hay menos densidad es lo que se considera el proceso de difusión. Claro, aquí lo que estamos hablando es de difusión de energía. Eso lo podríamos asociar más en términos de temperatura. Si yo comparo la temperatura 2, por ejemplo, una temperatura 3 y una temperatura 1, la temperatura 2 estaría más alta, la temperatura 1 más fría, y el proceso difusivo se da de la zona más caliente a la menos caliente. Decimos que la energía se difunde. ¿Por qué se difunde? Justamente al haber diferencia de temperatura, T2 está más grande que T1, tenemos un gradiente de temperatura. Hay más temperatura aquí que aquí, entonces la temperatura va cayendo. La temperatura va cayendo. Entonces tenemos temperatura versus, por ejemplo, radio. La temperatura va cayendo y yo puedo calcular la derivada de la temperatura respecto al radio, que es lo que asocio a lo que llamo gradiente de temperatura. Entonces, esta fórmula que está aquí se conoce como la ley de Fourier y es la que me da la dependencia de ese flujo de energía que lo llamamos Q con el gradiente de temperatura. ¿Qué tanta energía se transfiera, se transporte de un lugar a otro? Va a depender del gradiente de temperatura. Si el gradiente de temperatura es muy alto, pues claramente ese flujo de energía es muy alto. Y también depende de un valor que localmente lo podemos considerar constante, llamado como la constante de difusividad, que para esta nomenclatura se representa como K. Muy bien. Entonces esto, como les decía, se conoce como la ley de Fourier. Esto me da el flujo de energía Q. Por tanto, esta Q de aquí corresponde al flujo de energía. Ya esto como un todo, observen que es un cambio del flujo. Un cambio del flujo. Y entonces, como dice aquí, ¿cuál es la pérdida de densidad de energía debido a procesos difusivos? ¿Cómo está cambiando ese flujo de energía con la relación espacial? Y entonces nos va a decir
cuál va a ser en ese cubo imaginario que teníamos antes. Tengo un flujo de calor, Q, por un proceso difusivo. Entonces me dice cómo está cambiando ese flujo en relación a el cubo que tengo yo. Y por tanto, ese cambio, al salir del cubo, representa una pérdida de energía, porque está saliendo del cubo, tal cual. Entonces, esto corresponde a pérdida de energía por procesos difusivos. Voy a devolverme un instante para enfatizar en algo. Les dije que el primer término corresponde a la tasa de cambio de densidad de energía interna. Si nosotros tenemos un plasma, aquí voy a usar la notación, voy a poner acá. Si yo tengo un plasma donde la presión no cambia con el tiempo, por tanto la energía interna no cambia con el tiempo, piensen ustedes en un plasma estacionario. Un plasma estacionario es justamente eso, un plasma donde la presión no cambia con el tiempo, donde la densidad no cambia con el tiempo, donde la temperatura no cambia con el tiempo. Entonces, como en las reacciones de fusión, cuando el reactor ya esté funcionando de manera óptima, yo voy a tener lo que llamo condiciones estacionarias, donde la presión, la densidad y la temperatura no van a cambiar con el tiempo. Entonces, cuando yo ya alcanzo las condiciones óptimas del reactor de fusión, tengo que asumir que este término es cero, porque la presión no está cambiando con el tiempo. Y por tanto, la densidad de energía no está cambiando con el tiempo. Después, yo podría también considerar, voy a anotar aquí, podría también considerar que el flujo neto de densidad de energía que se pierde en este cubo por procesos de convección es muy, muy pequeño. Es tan pequeño que puedo decir que es prácticamente cero. Recuerden que convección involucra el transporte también de la masa de un lugar a otro. Entonces, si yo tengo el plasma bien confinado, debería de considerar que esa pérdida por convección debería ser relativamente baja, ¿verdad? Entonces, puedo también considerar que cuando ya mi reactor de fusión está funcionando en condiciones estacionarias, las pérdidas por convección son muy, muy, muy bajas, tan bajas que puedo considerarlas cero. Es decir, ya cuando tengo el plasma bien confinado, yo no esperaría que salgan bolas de plasma mágicamente, ¿verdad? Del reactor de fusión. Eso llevaría a pérdidas por convección. Luego, si yo tengo el plasma bien confinado, y mis líneas de campo magnético están bien definidas y no están cambiando con el tiempo, bueno, definitivamente esas líneas de campo se van a mantener donde están. Y por el modelo MHD ideal, el plasma se mantiene donde se mantengan las líneas de campo. Entonces, si las líneas de campo no están cambiando con el tiempo, el plasma tampoco va a cambiar de posición con el tiempo. Por tanto, el plasma no se va a expandir ni se va a comprimir. En un buen sistema de confinamiento de un reactor de fusión, esperaríamos que esas líneas de campo magnético permanezcan en su lugar. Entonces, no tendríamos procesos de expansión o contracción. Por lo tanto, la densidad de energía perdida por expansión también yo la consideraría como cero. Eso
esos tres términos se hacen cero en el supuesto de que yo tengo condiciones estacionarias, que es cuando ya mi reactor encendió y está liberando energía con una presión constante, con una temperatura constante, con una densidad constante, ¿verdad? Entonces, no voy a tener cambios en energía interna, no voy a tener cambios o pérdidas de flujo de energía por procesos de convección, no voy a tener pérdidas de densidad de energía por procesos de expansión y por tanto todos esos términos yo los puedo eliminar. Mantengo el término debido a pérdidas de energía por procesos difusivos y el último término, que es el que vamos a hablar ahora, después del receso.